Roger Santibáñez. Bienvenido a librosperuanos.com. Un placer después de largo tiempo. Roger Santibáñez nació en Piura, costa norte del Perú, en 1956. Estudió literatura en la Universidad Mayor de San Marcos y ganó el premio José María Eguren de Nueva York en el 2005. Ahora nos traes un texto revelador y selecto. Nunca el ave vuela implume. Selección y prólogo de Carlos Velázquez Torres, PhD. Este es un texto que aquí es una antología. ¿Cómo así nace? Bueno, en realidad, primero te agradezco muchísimo, mi querido Gustavo, esta invitación, y me siento muy complacido de estar contigo después de, como tú acabas de decir, de un buen tiempo en el que pasábamos horas muy agradables conversando sobre temas de filosofía, arte, literatura. Recuerdo en la librería Bustrofedón, aquí en Miraflores, hace algún tiempo. Bueno, este libro en realidad nació de un homenaje que organizó una entidad llamada el Instituto de Literatura y Cultura Hispano-Latina en Nueva York, que lidera el poeta dominicano Juan Nicolás Tineo. El año pasado, en el mes de octubre, esta organización tuvo a bien dedicar la feria que ellos organizan cada año en Queens, dedicarla a mi, como se dice, modesta obra poética. Entonces, en esa ocasión es que Arte Poética Press, este sello de Nueva York, que dirige el poeta y profesor Carlos Aguasaco en CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, editó esta pequeña selección de mis libros de poesía debida al profesor Carlos Velázquez Torres. De manera que esa es una antología de mi obra que hizo este profesor y la reunió aquí en este pequeño librito que está en tus manos. Efectivamente, además es una selección muy pulcra y esmeradamente elegida, porque no es un texto voluminoso. Por ejemplo, empecemos por el primero, del libro Antes de la muerte, del 79. Has elegido o han elegido 3 poesías. Sí. ¿Por qué? Bueno, en realidad el criterio lo ha tenido este profesor Velázquez, ¿no? Con toda libertad. Él es el que escogió los materiales. ¿Y tú compartes sus criterios? En general sí, me parece una buena selección. Por ejemplo, de este libro que fue mi primer cuaderno de poesía, publicado acá en Lima en 1979, cuando yo todavía era estudiante de San Marcos, gracias al apoyo del profesor Luis Fernando Vidal, lamentablemente fallecido antes de tiempo, profesor de literatura de San Marcos, un excelente curso de interpretación de textos, semiótica, que dictaba él, y por supuesto también con el apoyo del taller de poesía de San Marcos, que en esa época lo llevaban los poetas Marco Martos e Hildebrando Pérez. Es que yo configuré este pequeño libro con mis primeros poemas, se podría decir. Uh-huh. Y son los libros que conforman este librito titulado Antes de la muerte, que salió en 1979. Uh-huh. Ahora, el segundo cuaderno del poemario se llama Homenaje para iniciados, del año 84. Aquí me ha llamado mucho la atención la seriedad y no solamente seriedad, sino también ternura. Y igualmente una inspiración muy conmovida en lo que se refiere a la conversación con mi padre en su lecho de muerte. Sí, este libro, que fue mi segunda colección de poemas, salió unos años después del primero, o sea, en 1984, y es un libro, digamos, profundamente lírico, como tú acabas de señalar. Son poemas básicamente de amor y desamor, pero también incluye este poema dedicado a la muerte de mi padre, escrito en los días en que mi padre estaba enfermo, digamos, agonizando en la ciudad de Piura, y yo inocentemente pensaba que con la poesía podía traerlo hacia la vida.
Entonces escribí este poema tratando de retrotraerlo hacia la vida, pero... Y por eso el primer verso reza: ahora tal vez la muerte no sea una bella palabra. Claro, trataba de traerlo a la vida, pero bueno, la muerte es inexorable, ¿no? Efectivamente. Luego viene la cuarta producción, El chico que celebraba con la mirada, del 88. Sí, ese librito lo hice también el chico que se declaraba con la mirada, en realidad es, bueno, este librito lo escribí también después de la muerte de mi padre. Mi padre murió en diciembre de 1983 y en el verano de 1984 mi padre murió en Piura. Yo regresé acá a Lima porque vivía acá en Lima, ya había salido, estaba saliendo de San Marcos en realidad. Entonces, digamos, con toda la avalancha de memorias, de recuerdos de la niñez, de la adolescencia, que se me vinieron luego de la muerte de mi padre, fue que escribí este libro, El chico que se declaraba con la mirada, publicado recién todavía en 1988, pero es un libro que son poemas en prosa, o prosas poéticas, si se quiere, que están basados en recuerdos, en memorias de mis días de niñez y de adolescencia, básicamente en el barrio de Santa Isabel, en la ciudad de Piura. Sí, y acá hay en la segunda parte hay dos versos que dicen: en esta tarde, Miriam, todo es bello, hay un sol como para Harrison. Sí, estos poemas que figuran aquí con el título de Chicas, en realidad son poemas de una etapa difícil que me tocó vivir, porque en un momento, bueno, esta es una entrevista testimonial, confesional, así que puedo decirlo, porque es una cosa que me ocurrió. Yo sufrí un problema psicológico, y fui hospedado durante una semana en un centro de rehabilitación psiquiátrica, y este poema, cuyos versos has comenzado a leer, fueron escritos mientras estaba allí. Y por eso inmediatamente viene la siguiente producción, que se llama del libro Insane Asylum. Así es. Que se asocia con ese episodio. Correcto. O sea, son también poemas escritos en este Insane Asylum. ¿Tú dirías que el arte te regeneró? Claro, definitivamente, porque el arte es vida, la enfermedad es muerte, cualquier tipo de enfermedad física, psíquica, es muerte. El arte es vida, de manera que a mí la poesía siempre me ha salvado, sin duda. La poesía como salvación. De acuerdo. Y por ello también aparece 2 años después, en el 91, el libro Symbol, donde se habla de la guerra, del delirio y la risa. Sí, el libro Symbol fue un libro también escrito en un momento muy difícil para la sociedad peruana, como por los años 90, 91, en momentos en que el conflicto armado estaba en su momento más álgido, en un momento de cruda incertidumbre para el país, para toda la sociedad peruana, para todos los que vivíamos y estábamos en medio de los fuegos que se desarrollaban en ese momento. Y este libro titulado Symbol es pues un testimonio de esa época de violencia en la que nosotros tratábamos de sobrevivir. Claro. No obstante, en el libro siguiente, Cor Cordium, del 95, hay un ligero cambio de tono. Sí, en algún sentido, porque es un libro de amor, es un libro que trata de una intensa pasión amorosa, de manera que está también la violencia, pero digamos que con la esperanza del amor. No solamente la esperanza en la salvación del arte, sino también del corazón. Sin duda. Fue regenerativo. Así es, los sentimientos son fundamentales. Sí. Y años después de Cor Cordium, viene en el 99 Lauderdale. Sí. ¿Qué nos puedes decir de ahí? Lauderdale es un libro también escrito a propósito de una pasión intensamente amorosa también. Sí. Esta pasión siempre ha recorrido casi todas tus obras. Definitivamente, porque para mí, como tú acabas de decir, el amor es sinónimo de salvación, claro. Vida. Tú tienes un semblante tranquilo,
Irradias una persona muy ecuánime, pero parece que el volcán va siempre por dentro. Bueno, y eso se nota. Sí, y eso se nota. Los volcanes nunca se apagan, aunque aparentemente estén como el Misty. Y eso se refleja en la siguiente obra, que se llama Santa María, del 2001. Santa María es el nombre de la calle, la avenida Santa María, donde está la casa paterna, la casa de mis padres, en la ciudad de Piura, donde yo crecí, en la urbanización Santa Isabel. Entonces, cuando yo viajé a los Estados Unidos, antes de viajar a los Estados Unidos el año 2001, pasé una temporada en Piura, en mi casa, es decir, en la casa de mis padres, ¿no? Donde vivía mi hermana mayor. Mis padres ya habían finado tiempo atrás. Entonces, ahí con los recuerdos que tenía de la casa, de los días de mi niñez, adolescencia, las figuras de mi papá, de mi mamá, etcétera, es que compuse estos poemas relativos, y por eso son los poemas de Santa María, es decir, de la calle Santa María. Hay un poema muy significativo que se llama Diabla García, sí, que termina de esta manera: no se la agarró nadie. Claro, por eso le decían la Diabla, porque ella no atracaba con nadie, con muchos pretendientes que tenía, ¿ves? Esta era una chica que vivía al costado de mi casa, que era muy linda, por supuesto, en medio Piura, es decir, la muchachada, los chicos estaban templados de ella. Yo era un niño todavía, veía todo esto, y era mi vecina en Santa Isabel, al costado de mi casa. Entonces yo la veía todos los días, y yo también estaba, por supuesto, enamorado de ella, pero yo era un niño todavía, un puber. Veía cómo los chicos más grandes, ya adolescentes, jóvenes, la pretendían, y veía cómo ella los manejaba, y nunca estaba con ninguno. Por eso le decían la Diabla. Ella se apellidaba García, por eso era la Diabla García. Entonces, recordándola a ella, es que escribí este poema, que también es un pequeño homenaje a un tiempo anterior a la Revolución de Velasco, porque con la reforma agraria, su familia era gente que tenía haciendas en Piura. Con la reforma agraria, que se quedaron sin nada, tuvieron que salir del país, se fueron a vivir en la Argentina, y nunca más volví a saber de Diabla García. Por eso le escribí el poema. Cierto. Hay una especie de rememoración. Sí. El libro que continúa 2 años después, en el 2004, se llama Eucaristía, un nombre muy simbólico, muy evocativo. Claro, Eucaristía es un libro que tiene que ver con, digamos, la intensa formación carmelita, católica, cristiana, en la que yo fui crecido por mi mamá, porque mi mamá era una señora profundamente católica, profundamente religiosa. Ella desde la más tierna infancia me llevaba con ella a escuchar misa todos los días en la iglesia de la Virgen del Carmen, de la cual era devota en Piura, de manera que yo soy profundamente religioso. Y en esta época yo pasaba por una etapa de una gran efusión mística. Por eso es que escribí el libro Eucaristía. ¿Es un libro de mística? Es un libro de poesía mística. ¿Y esta parte y esta fase de poesía mística tiene algún reflejo en el año 2007 con Amastris? En algún sentido hay todavía un rezago, aunque ya Amastris es un libro escrito en Estados Unidos, entonces ya entra a tallar la realidad de los Estados Unidos en muchos de los poemas. En este sentido, ¿crees que es muy significativo que sea consignado el poema La insolación interior? Claro, la insolación interior se refiere a una playa, la insolación que te cae en la playa, ¿no? Pero en este caso es una insolación interior, es decir, el interior de ti mismo también hay una insolación, que es un poco la sensación del exilio que sentía recién llegado a los Estados Unidos, ¿no? La nostalgia del Perú, la nostalgia de el país de uno, ¿no es cierto?, que queda atrás, pero uno lo recuerda, lo lleva en la memoria. Todo esto está ahí mirando el mar, pero con el ambiente de lo que pasaba en la playa, con estas personas que se nombran aquí, que estaban conversando en la playa, unas señoras gringas, jóvenes, y eso es un poco lo que trata de expresar el poema. Ahora, Amastris es una conjugación de la palabra amar y tristeza. Es una buena interpretación, me parece muy interesante, pero en realidad, si he de ser honesto, es una palabra que tomé de unos poemas de Catulo, el poeta de la antigüedad, que
que se refiere a un lugar de utopía, a un lugar donde reina la belleza, el amor, la libertad. Eso es Amastris. Tú sigues siendo católico Sí, y sigues alumbrando y cobijando ideales utopistas. claro. Al año siguiente, en el 2008, viene otro libro con un nombre muy singular, La Branda. La Branda, que también es un libro, perdón, la palabra La Branda es una palabra de origen griego, que también es un lugar de utopía donde reina la felicidad. Eso es La Branda. Felicidad que se consigue a través del amor erótico. Ah. Y luego le sigue Amarant, del 2010. Amaranth, que es un librito que una editorial española que se llama Amargor tuvo la gentileza de publicarlo. Amaranth es un libro también dedicado en gran parte al amor, por eso el título, porque Amaranth es amaranto, es la flor del amaranto. El amaranto es la flor del amor que nunca termina, es la flor del amor constante, el amor que continúa a pesar de las dificultades, ¿no? Entonces, eso es lo que pretende ser Amaranth. Usted es un hombre casado Soy casado, sí. y felizmente padre de familia. No tengo hijos, ya no he tenido hijos, pero sí soy un hombre casado. Y esos amores profundos los refleja constantemente en su poemática. Sí, definitivamente, como digo, el amor para mí siempre ha sido la razón de mi vida, porque en mi poética yo tengo una ecuación, que es vida, amor, poesía, obra. Entonces, estas están relacionadas, ¿no? Porque para mí la poesía es la búsqueda de la belleza, a través de la palabra, claro, pero la búsqueda de la belleza para mí está, digamos así, concretizada en la mujer, en el amor por la mujer. Entonces, el símbolo de la belleza es la mujer, la encarnación de la belleza es la mujer para mí. Y entonces, la relación con la mujer es el amor. Entonces, esa es la ecuación que yo hago, porque del amor y la mujer vamos a la poesía, es decir, a escribir el poema. Entonces ya estamos en la poesía y hemos empezado en la búsqueda de la belleza. Claro. Ese es el camino, el trayecto. Tenemos una creencia común, el eterno femenino. Claro. Luego, en el 2011, Roberto Poole es Crepúsculos. Sí, Roberts Pool Crepúsculos, que quiere decir algo así como los crepúsculos de la piscina Roberts. Sí, la piscina Roberts en realidad es la piscina municipal de mi barrio, en el pueblo de Collingswood, en el sur de Nueva Jersey. Entonces, en los veranos acostumbro ir en algunas tardes a esta piscina, pues porque hace mucho calor, a dar unos baños. Y mientras estoy ahí, llevo mi cuaderno, mi libreta Moleskine, y entonces escribo unos poemas. Y esos son los poemas de los crepúsculos, porque es el atardecer de la piscina Roberts, o sea, Roberts Pool Crepúsculos. ¿Están llenos de qué sentimiento? Básicamente son poemas sobre la naturaleza, porque una cosa interesante quizá es que yo, vamos a decir así, redescubrí o quizá descubrí la naturaleza en los Estados Unidos, porque mi poesía, cuando yo vivía acá en el Perú y yo vine de Piura a Lima, y cuando yo vine de Piura a Lima, a mí la ciudad de Lima me deslumbró, fue una cosa que me envolvió, porque Piura era una ciudad pequeña, un pueblo prácticamente. Entonces cuando llegué a Lima, Lima era un monstruo a fines de los 70, eso me impresionó mucho, me impactó mucho. Pero era un monstruo urbanístico. Exacto. Entonces yo pues fui influenciado por la ciudad de Lima y toda mi poesía fue totalmente urbana. Yo estaba obsesionado con escribir una poesía urbana, una poesía que reflejara la ciudad de Lima y toda la realidad pues tremenda, caótica, feroz y hermosa también, por supuesto, de la ciudad de Lima. Cuando fui a Estados Unidos, me tocó llegar a vivir a un pueblo que está a 2 cuadras de un río, el río Cooper. Y entonces redescubrí el ambiente bucólico, ecológico, de lo que es el río y las orillas del río, la floresta que está ahí, los pájaros que están cantando, etc. Entonces mi poesía en los Estados Unidos tiene que ver mucho con este ambiente y bueno, entonces es la naturaleza y en algún sentido
también lo que rodea la piscina en la que escribo, que está frente al río, entonces es un poco está relacionado. Claro, qué paradójico, ¿no? Que viniendo de Piura, un lugar en realidad rural, por ese entonces, cuasi rural. Se podría decir, ¿no? claro. Y de un país con tanta riqueza natural, hayas venido o hayas tenido que descubrir la naturaleza en el extranjero. Sí, porque yo estaba totalmente obsesionado con lo urbano, por Lima. Sí, por la ciudad de Lima. Luego le sigue 2 años después, en el 2013, el libro Virtud. Sí. Virtud, bueno, Virtud es un libro ya escrito también totalmente en los Estados Unidos, que tiene que ver con mis lecturas de Pound, el famoso poeta norteamericano Ezra Pound, cuyo concepto de la virtud es fundamental en los cantos. Virtud para Pound es algo así como la mejor forma que tú tienes de hacer lo que mejor sabes hacer. Esa es la virtud, o virtud, ¿no? Entonces, influenciado por esta idea, esto tenía que ver mucho con mi vocación por la poesía, que es lo que yo sé hacer, digamos así, hablando quizá un poco pretenciosamente, por lo cual pido disculpas, pero escribir poesía entonces como una virtud, y también la virtud, como dije anteriormente, escribir poesía en el camino hacia la belleza, y la belleza representada por la mujer. Entonces todo esto está relacionado también en el libro Virtud. Claro, y en el 2015 aparece Silva. Silva, que es, digamos, en latín, pues selva, es decir, el bosque, es el mismo bosque del río Cooper. Eso es otra incursión en el río Cooper, en las orillas bucólicas del río Cooper, donde aparecen ninfas. Entonces, también por mis lecturas de Ezra Pound, donde pululan los coros ninfarum, como él dice, o sea, los coros de ninfas, ¿no? Que están alrededor de los ríos, que son los espíritus de los ríos, ¿no? Estas ninfas, que vienen desde la mitología grecorromana, claro, y que también están, por supuesto, en la literatura española clásica, por ejemplo, el gran poeta Garcilaso de la Vega, ¿no? Las famosas ninfas de los poemas de las églogas de Garcilaso de la Vega. El español de la Edad Media. Entonces, con todo esto yo también imaginé algunas ninfas, o ninfulas tal vez también, alrededor de las orillas del río Cooper, y eso es lo que es Silva. ¿En qué medida consideras que la imaginación es decisiva en el arte poético? Absolutamente, sin imaginación no hay poesía. La poesía es un acto de imaginación, sin duda, porque la imaginación es la que te lleva a crear. Y no solamente a crear mundos imaginarios, sino los propios versos. O sea, el trabajo, la construcción de cada verso es también un imaginario. Porque cuando escribes un verso, el lenguaje no es el lenguaje que usamos todos los días para hablar de lo que nos rodea. Es decir, no es algo puramente referencial. Es un lenguaje autónomo. Es como un otro lenguaje. ¿Ves? Entonces, y para eso necesitas un trabajo con la imaginación tremendo. Por eso es que muchos teóricos contemporáneos han dicho que la poesía simplemente es trabajo con la imagen, Entonces, la imagen es la imaginación, pues, de ahí viene imagen, ¿no? Entonces, el trabajo del lenguaje es imagen. Por lo tanto, la poesía es totalmente producto de la imaginación. Y será por ello entonces que por la imaginación no solamente enriquecemos el ser del sentido, sino que le damos un nuevo sentido al ser. Exactamente, por supuesto. O sea, es como una revelación hacia el ser. Una revelación muy interesante. Llegando ya a tus 2 últimas producciones, aparece en el 2015 Newport. Sí, Newport en realidad es Puerto Nuevo, sino que usé la jerga con la que es llamada esta zona del Callao, llamada Puerto Nuevo, donde yo tuve algunas experiencias que vamos a llamar malditas. Entre ellas, toxicómanas. También. Entonces, sí, fue un periodo que atravesé. Entonces, este libro, escrito muchos años después de esa experiencia, es decir, con la memoria de esas experiencias, escribí este conjunto de poemas en los Estados Unidos, a pedido de un amigo, poeta llamado Miguel Ángel Coletti, que
tiene una editorial que se llama Mano Falsa, y él es del Callao, y es muy chalaco, hincha del Sport Boys, etc. Para él el Callao es lo máximo. Entonces él me propuso que quería publicarme un libro en su editorial Mano Falsa, y me dijo, pero quiero pedirte que sea sobre el Callao. Y yo le dije, pero yo qué cosa sé del Callao, no sé nada del Callao. Y me dijo, bueno, pero algo. Entonces, mira, lo único que yo conozco del Callao es Puerto Nuevo, le dije, de la época en que yo andaba en esa onda. Muy bien, me dijo, eso es. Y entonces, por esa incitación de Coletti, recordé esa etapa y escribí esos poemas de Newport. Arribando al último poemario consignado del 2018, Asgard. Asgard. ¿Por qué el nombre? Asgard es también una palabra que tiene que ver con la alquimia. Alquimia. O sea, Asgard es como el estado máximo de la alquimia, en la que el ser justamente está, o el alma, ¿no? Si quieres llamarlo así, está fusionado con la divinidad, con la idea de Dios. Esto es algo que viene desde Hermes Trismegisto, o sea, es alquimia, ¿no? Entonces, Asgard es el estado de perfección por el que lucha o por el que trabaja o el que busca la alquimia. Eso es Asgard. Finalmente, yo lo he caprichosamente vinculado a la poesía, claro, como un espacio supremo, etc. Finalmente, Roger, has vertido opiniones muy interesantes, de carácter Gracias, particular Gustavo. y general. Y quiero cerrar la entrevista pidiéndote una reflexión sobre el aspecto general de la poesía. Entre lo que has vertido, hay una preocupación de nuestro tiempo. Vivimos una época secular, atea, el eclipse de Dios. En tu opinión, ¿cómo esto afecta el arte poético? Bueno, en este asunto que tú acabas de mencionar ya sabemos pues de que desde Nietzsche, que dijo Dios ha muerto, ¿no? Entonces ya hay todo un periodo que deriva en lo que tú has llamado ahorita una situación secular que vivimos en gran parte de la experiencia humana. Pero yo pienso que la aspiración mística, escatológica, en el sentido de estar siempre en tensión con Dios, es muy profundo en el ser humano. Entonces, por ejemplo, Ezra Pound, un poeta totalmente moderno, ¿no? Él dice, Dios es un estado mental. Entonces, para mí, yo pienso igual que Pound, o sea, asumo esa idea de Ezra Pound, ¿no? Dios es un estado mental. Entonces tú lo trabajas como un estado mental para escribir poesía. En ese sentido afecta absolutamente la poesía, ¿no? Roger Santibáñez, ha sido un verdadero placer conversar sobre poemática y tu producción fecunda que has tenido en la literatura peruana. Y te deseo mucho mayor productividad y que nos visites nuevamente. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un placer haber estado contigo acá. Muy amable, gracias.